Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel, el profeta mayor, capítulo 22. Y el versículo 30. Gloria a Dios. Cuando lo tengo, digo amén. Gracias. Dice así, amados. Puede sentarse, querido hermano. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Querido, de todos los tipos de oración que teníamos o que tenemos para aprender o para recordarnos, como ya mencionamos antes, hay por lo menos 7 u 8 tipos de oración. Hemos hablado solamente de 2. Hoy vamos a hablar del tercero. Y ya después el Señor nos dirá cuando estaremos hablando de otros tipos. Poco a poco vamos a estar hablando de esto. El domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, antepasado, hablamos acerca de la oración de adoración y alabanza. ¿Fue el domingo pasado o antepasado? Antepasado. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de otro tipo de oración muy importante. De hecho, es de los más importantes. Cuidado, que este niño se va. Vamos a hablar de la oración de intercesión. El versículo que hemos leído habla, o por lo menos resume fielmente, la necesidad y el papel de un intercesor. Si ustedes se fijan, van a encontrar aquí 3 palabras muy importantes. La primera es hacer vallado. La segunda es ponerse en la brecha. Y la tercera, dice ahí el Señor, delante de mí. Digan conmigo, delante de mí. Delante de mí. Entonces, vemos aquí, repito, la necesidad y el papel de un intercesor que encontramos reflejado aquí. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una palabra, es una persona que se pone, que se coloca en la brecha a favor de otra persona y sirve como un muro de protección, ¿okay? Un muro de protección a favor de esta persona para que podamos, o para que esta persona pueda suplicar, pueda implorar, pueda interceder, pueda rogar por esta persona que está del otro lado. Yo me pongo como un muro. Gracias. Me pongo como muro. Está la persona de un lado, está Dios del otro,
Y yo como intercesor me pongo en medio, como un muro. ¿Okay? ¿Para qué? Por dos razones. La primera es que yo voy a orar a favor de aquella persona, para que Dios pueda acudir, pueda venir en favor de ella. Pero por otro lado, también voy a orar en el sentido de que si el enemigo viniese para hacerle daño, voy a impedir. Por eso que yo me pongo en la brecha, levanto vallado. ¿Okay? Vallado quiere decir un muro de protección. De aquí, ustedes pueden ir entendiendo la importancia que tiene el intercesor en la vida de otra u otras personas. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Okay. Es muy importante esto. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es que el intercesor es alguien que establece una ligación, una conexión entre Dios y la persona por la que vamos a ¿qué? Vamos a orar, vamos a interceder. Aleluya. Ahora, lo que vemos aquí, en verdad, en este texto, y lo más curioso, lo más interesante, es que la figura del intercesor es recomendada, es procurada por el mismísimo Dios. El intercesor no se busca a sí mismo. La Biblia nos está mostrando aquí que ¿qué está buscando intercesores? ¿Qué está buscando intercesores? Es Dios. ¿Me está entendiendo o no? ¿Me está siguiendo? Dígame si me está siguiendo, por favor. Amén. Es que si ustedes no responden, da la sensación que no me están acompañando. Amado, es muy importante lo que estamos hablando hoy. Muy importante el asunto que estamos tratando. El intercesor, al igual que el adorador, Juan 4:24 dice que Dios está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Ezequiel 22:30, Dios está buscando intercesores. Son los únicos dos tipos que yo encuentro en la Biblia, los únicos dos tipos de personas que Dios está buscando. Adoradores e intercesores. De hecho, yo le dije que hay dos tipos de oración, y se lo voy a decir, tal vez no lo haya dicho antes. Hay dos tipos de oración. Gloria a Dios, aleluya. Oh, aleluya. Amén. Aplaude más fuerte. Aleluya. Hay dos tipos de personas que Dios busca, que Dios quiere y que verdaderamente tiene un ministerio doble. Entiéndame bien. Tiene un ministerio doble, es decir, cuando oran, se ministran a sí mismos, pero también ministran a Dios. De todos tipos de oración que encontramos en la Biblia, y voy a mencionar, por ejemplo, la oración de petición, la oración de clamor, la oración de intercesión, la oración de alabanza, la oración bueno, hay una infinidad de ellas. Los únicos dos tipos que hacen que el orador sea ministrante de sí mismo y ministrante o ministrador de Dios es el que ora, alabando y adorando, y el que intercede. ¿Por qué? Porque en el ministerio de la alabanza hay dos tipos de adoradores. ¿Okay? Porque hay aquellos que cantan, porque están aquí para cantar, ¿ok? Y simplemente cantan porque tienen que cumplir una liturgia. Pero hay aquellos que cantan, adoran, pero lo están haciendo para la administración. Mira, yo soy muy atento, hermano, muy atento en cuanto a las canciones que se escuchan. Por eso yo siempre digo a los hermanos de la alabanza, cuidado con lo que ustedes van a traer. Cuidado con las canciones que van a traer para cantar, porque hay canciones que tú escuchas y, bueno,
Tal vez instrumentalmente está bien hecha. Del punto de vista de composición está bien hecha. Pero el asunto es, ¿en qué condición espiritual estaba esta persona? Porque hay mucha gente que compone simplemente para vender, canta para vender. Pero hay aquellos que cantan, hermano, y tú dices, no, este aquí es un verdadero ministrador de Dios. Ustedes han diferenciado ya este tipo de... Tú estás cantando y tú sientes que la canción que estás cantando, o que la otra persona cantó y tú la estás cantando o la estás escuchando, te está tocando el alma, te está tocando el corazón. Y tú dices, esta canción ha llegado a la presencia de Dios. Y hay este tipo de canciones, hermano, que yo no me canso de escucharla. Porque sé que el autor, el compositor, le ha ministrado a Dios de verdad. Entonces, estos se llaman salmistas de Dios. Porque han cantado, han ministrado a Dios. Y hay aquellos que solamente cantan. Hay aquellos que solamente cantan. Ya está a cantar porque tiene una sed. Y ahora, el intercesor, queridos, es otro ministrante, él es otro ministrador al Señor. Él ministra para sí, está orando para sí, más concretamente. Él ora para sí, como vamos a ver, ora para él mismo. Pero la esencia de la oración del intercesor no es hacia él. Por eso que el intercesor es muy importante. Por eso que la Biblia dice ahí que Dios está buscando los verdaderos, los hombres que hacen vallar y que se ponen en la brecha. ¿Por qué? Porque es tan importante que él no va a orar por sí. Él está más preocupado en la bendición de otra persona. Él está ministrando a otra persona, pero también va a tener que buscar de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo, amado? Él tiene que ministrar antes de entrar a ministrarse. O interceder, orar por otra persona. Él tiene que haber ido a buscar primeramente de Dios. Hello. Amén. Okay. Yo quiero que ustedes me entiendan esto aquí, porque es muy importante. Mira, el intercesor usa la oración como la herramienta, como el instrumento de batalla contra el mal, contra la opresión, contra la injusticia, contra todo lo que el diablo hace contra la humanidad. Es decir, un intercesor tiene que ser persona de oración. ¿Están aquí o no están aquí? Intercesor tiene que ser persona de oración. Si no lleva tiempo de oración, querido, y de hecho nosotros hemos tenido, desde hace muchos años, hemos tenido intercesores, y no pudieron perseverar, no pudieron permanecer. ¿Por qué? Porque un intercesor tiene que ser persona de rodilla en el suelo. Si tú no oras, porque tú vas a interceder por otra persona que está en las manos del diablo, si tú vas a interceder sin que tengas vida de comunión con Dios, el diablo te va a azotar. Por eso que mucha gente no logra permanecer. Yo tengo yo me preocupo mucho con aquellos que están en la intercesión. Un intercesor es de las personas más atacadas por el enemigo. Es de las personas más bendecidas por Dios. Porque como ustedes están viendo aquí, es la que Dios está buscando para que el diablo no destruya a otras personas. Pero también es de las personas que el enemigo más busca atacar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ok. ¿Qué hace entonces el intercesor? El intercesor ora para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Ay, esto aquí empieza a ponerse más bonito. El intercesor, ¿quién va a orar en verdad para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo? No es cualquier persona. Tiene que ser un intercesor, alguien que sabe de la necesidad de que las cosas aquí en la tierra cambien.
Tiene que haber, alguien tiene que sentir dolor de parto por el cambio que necesita haber en la tierra, en la persona, en la humanidad. Además, cuando el pueblo se aparta de los caminos del Señor, el intercesor es el que busca la presencia de Dios. Por eso estamos aquí, hermano, en cada oración. Amados, yo escalé 2 personas para orar en esta mañana, pero no me he olvidado. La una no vino, la otra está aquí. El intercesor tiene que orar. Porque si tú ves que un familiar tuyo no está viniendo a los pies del Señor, no se congrega, y algunos se congregan, pero el diablo los aparta o las aparta, ¿quién va a orar para que esta persona vuelva al camino del Señor? ¿Quién va a orar? Somos nosotros que tenemos que orar. ¿O no? O tú te vas a complacer en ver un familiar, un amigo, tal, que estaba en los caminos del Señor, bueno, se apartó allá él. Creo que no. Y una de las características que vamos a hablar a continuación, simplemente déjenme adelantarlo, una característica que debe marcar la vida de un intercesor es el amor. Amén. Es el amor. Tú no puedes ser un egoísta. El intercesor es un altruista, es un amoroso. Tiene que amar a las personas para que pueda orar por ellas. Amén. Si tú no tienes amor, querido, no vas a poder. Mirando para la Escritura, y yo estoy corriendo porque tengo aquí algunas cosas muy importantes que quiero pasarles. Mirando para la Escritura, vamos a encontrar varios ejemplos de intercesor. Varios. Y voy a nombrar algunos, unos 3 o 4. Sea amor de tu pájaro. Primeramente, el primer ejemplo que podemos dar de intercesores está el padre de la fe, llamado, el padre de la fe, ¿cómo se llama? Abraham. Abraham fue un intercesor por excelencia. De hecho, fue él que pidió al Señor, tanto que él quería que por lo menos en Sodoma y Gomorra hubiera 50 justos, salvos, pensando que su sobrino Lot hubiese evangelizado, pero Lot no evangelizó, o por lo menos no le hicieron caso. Fue reduciendo, 50 no había, 40 no había, 30 no había, hasta que Abraham llegó a 10 y dijo: Señor, si tú encuentras 10 salvos, 10 justos, en Sodoma los vas a destruir. Usted no dijo. Abraham intercedió por su sobrino, por eso que los ángeles fueron a salvarlo. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de intercesores, Moisés. Dios se enojó tanto con la nación de Israel durante la peregrinación en el desierto, amados, que un dado momento quiso destruir, ustedes se acuerdan, aquel momento cuando Moisés estaba en el monte, 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones de Dios. Wow, qué maravilla, hermano, estar en la presencia de Dios, 40 días de ayuno, escuchando la voz de Dios, hablando con Dios, y Dios apareciendo en trueno de fuego, en relámpagos. Moisés está en la presencia de Dios y el pueblo aquí atrás, abajo, está buscando formas de volver a Egipto. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, hermanos. Los siervos de Dios estamos en la presencia de Dios, clamando por el pueblo, orando por la iglesia, clamando: Señor, bendice la vida de mi hermano, bendice la vida de mi hermana, bendice la... Pero el hermano que está en la iglesia está pensando cómo volver atrás. A la vez dice: Señor, yo quiero también, yo quiero, como escuchamos en los testimonios, Señor, yo quiero permanecer. Hay personas que están pensando: yo aquí en la iglesia, sinceramente, si pudiera esta hora estar con mis amigos. El sábado están diciendo: va a haber reunión, culto, viernes, pero yo el culto de viernes quería estar con mis amigos. Quería salir, quería ir al cine, quería ir a la fiesta. Y esta historia es antigua.
Moisés, cuando baja, encuentra que el pueblo se había desviado, se había apartado. El pueblo se había, como dice la escritura ahí, se había, ¿qué me ayuda? El texto que dice la escritura aquí. Dice que el pueblo se había descarriado, se había apartado, se había... había desviado, sí, más o menos eso, pero hay un texto, una palabra más. Sí, de tal manera que el corazón de Dios, hermanos, se entristeció mucho. El corazón de Dios se entristeció mucho. El oro que Dios había mandado a los israelitas recoger de los egipcios, con la finalidad, Dios quería cuando aquel oro levantar el tabernáculo en el desierto para la honra y gloria de su santo nombre. Fueron a hacer con él un becerro para decir, mira, aquí está vuestro Dios, que les ha sacado de Egipto. Hermano, aquello llenó de ira a Dios, de tal manera que Dios dijo, mira, voy a consumir aquel desierto a todo este pueblo. Voy a destruirlo. Moisés, yo voy a hacer de ti una nación, solamente de ti, porque todos los demás los voy a matar. Y Moisés dice, Señor, no se te ocurra hacer tal cosa. Porque si tú matas a este pueblo que sacaste de Egipto, wow, intercesor hermano, tiene que tener un corazón de amor. Tiene que tener corazón de amor. Señor, vas a matar a este pueblo, tu pueblo, que se llama por tu nombre. Lo has sacado de Egipto. Ahora lo está llevando a la tierra que prometiste a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los demás del mundo cuando escuchen eso? Van a decir, este Dios les hizo una trampa. No pudo introducirlos en la tierra que prometió a sus padres. Entonces los mató. Fue incapaz de llevarlos a la tierra prometida y los mató en el desierto. Ay, ay, ay. Amén. Ay, 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 ay. Dios dijo, wow, Moisés, qué palabra que has dicho. Ya que tú has dicho esto, entonces yo voy a llevar a este pueblo. Pero hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Los que hicieron esto, lo pagaron muy caro. Pero estamos hablando de intercesión. Otro ejemplo que encontramos, bueno, hay varios ejemplos, déjenme solamente, yo podría hablar de Daniel, yo podría hablar de Esther, yo podría hablar de muchos hombres en la Biblia, intercesores por excelencia, hermano. Pero déjenme hablar simplemente del Señor Jesús. El gran intercesor hasta el día de hoy. El Señor intercedió por nosotros antes de ir a la cruz y sigue siendo nuestro intercesor por excelencia. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 17 vamos a encontrar al Señor en aquella noche cuando faltaban pocas horas para su arresto. Encontramos al Señor intercediendo por la humanidad, intercediendo por ti y por mí, querido. Amén. Las palabras que el Señor profirió en aquella noche siguen vigentes hasta el día de hoy. Si tú y yo estamos de pie aquí, es gracias a la oración de intercesión del Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar rápido. Esto aquí es muy fuerte, pero vamos a pasar para lo que son las características de un intercesor. ¿Cuáles son las características de un intercesor? Primera característica, el intercesor estudia la naturaleza y los atributos de Dios. Un intercesor no puede orar simplemente porque tiene que orar. Si miramos para la intercesión, para la oración intercesora de Moisés, vamos a encontrar que él, tal como otros intercesores, apelaron a las misericordias de Dios y al hecho de ser longánimo. ¿Quién sabe qué es ser longánimo? ¿Quién sabe qué es la longanimidad? La longanimidad es la paciencia de Dios. Si tú y yo estamos aquí de pie, estamos aquí hoy viviendo, es porque Dios ha sido paciente con nosotros.
Amen. ¿Sí o no? Amen. Dios es un Dios paciente, querido. A pesar de todo lo que nosotros hacemos, Dios es paciente, Dios es compasivo. La compasión de Dios hace que, amados, a pesar de ser lo que somos, Dios se acuerde que somos, como dice el Salmo 103, dice que, versículo 7, dice que Él se acuerda que somos polvo. Eso es la compasión de Dios. Se acuerda que necesitamos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Esa es la compasión de Dios. Entonces, un intercesor tiene que conocer la naturaleza de Dios, tiene que conocer los atributos de Dios. Tú cuando vas a interceder, amado, yo podría mencionarles aquí varios atributos. Ustedes se acuerdan cuando Daniel empezó a clamar al Señor intercediendo por la nación de Israel. Okay. Dice que él empezó a invocar estos atributos de Dios. Y él decía, Señor, reconocemos que tú eres Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de la misericordia, el Señor que nos sacó de nuestra tierra, nos trajo para aquí como castigo por nuestras rebeliones. Pero sabemos que tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios que escucha la oración. Amado, un intercesor tiene que conocer los atributos de Dios. Amen. ¿Cómo tú vas a apelar a Dios para que interceda si tú no tienes motivo para presentarle? Para que Dios perdone, para que Dios salve, para que Dios saque a aquella persona en la situación que se encuentra. Tú tienes que invocar esos motivos, la misericordia, la longanimidad, la bondad, la paciencia de Dios, diciendo, Señor, acuérdate de esto. Por eso que cuando ustedes leen las Escrituras van a encontrar que todos los intercesores tuvieron que apelar a los atributos de Dios. Amen. Padre, acuérdate. Y me recuerdo ahí aquel día cuando Josafat supo que Sedecaíba venía con un ejército de 1 millón de soldados para atacar y destruir la nación de Judá. Él tenía material para, tanto Asa, su padre, como él, Josafat, tenía un material suficiente para poder enfrentarse a este ejército. Pero ellos no hicieron recurso a sus armas, sino que se acordaron que Dios es el más grande que podía defenderlo. Y ellos se acuerdan de eso y dicen, Señor, mira para toda esta multitud que viene contra nosotros. No nos valemos de nuestros materiales, de nuestras armas, sino que nos recordamos que tú eres Dios que puede pelear por nosotros. Dios de misericordia, de poder, de longanimidad y que puede pelear sin necesidad de recursos a las armas. Amado, cuando tú tocas el corazón de Dios con estas palabras, Él se mueve, amado, Él se mueve, Él se mueve. A Dios le encanta que nosotros le recordemos sus atributos. Amen. Gloria sea dada al Señor. Aquí podríamos seguir hablando de eso aquí. Pero déjeme hablar de la segunda característica. La segunda característica de un intercesor es que él conoce las promesas de Dios y las usa en la oración a favor de las personas por las que va a orar. ¿Cómo yo voy a orar a Dios por una persona que está de aquel lado? Si yo no conozco las promesas de Dios, las profecías de Dios, ¿qué dice Dios respecto a esta persona? ¿Estará Dios interesado en salvarla? ¿Está Dios interesado en libertarla? ¿Estará Dios interesado en bendecirla? ¿Eso está prometido en la Escritura o no? Si no está prometido, entonces es en vano lo que voy a pedir. Pero si yo sé que Dios es un Dios de bondad, de misericordia, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, entonces voy a recordarle, Padre, tu palabra dice que tú amas al pecador. Acuérdate de esta persona, acuérdate de tus bondades, Amen. Acuérdate de lo que tú prometiste. Tú dijiste que no nos dejarías ni nos desampararías. Señor, acuérdate que tú dijiste que ibas a salvar a mi familia. Tú dices, Señor, y yo voy diciéndole a Dios lo que Él dice en su palabra. Yes. A los intercesores, ¿están aquí conmigo? Amén. Okay. Es importante que tú conozcas las promesas de Dios. Tú tienes que usarla para recordarle a Dios. Y Él dice eso en el libro de Isaías. Acuérdame, recuérdame. Y es importante cuando yo leo esto. Él dice, necesitamos de recurrir a lo que está en la Escritura para hacérselo recordar a Dios. A fin de que Él opere como Él ha prometido. ¿Cuánto está entendiendo esto aquí? Intercesores, entiendo esto, es muy profundo lo que estoy trayendo, querido, muy profundo. Por tanto, por ejemplo, podríamos mencionar, hablando de lo que la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él es fiel a su palabra.
Él dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, dice que todas, dice el Señor que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, es decir, la palabra de Dios, escucha bien eso, hermano. La palabra de Dios es la única cosa que está por encima de Dios. La palabra de Dios es la única cosa que está por encima de Dios. Porque Él no deja que nada, absolutamente nada, sobrepase su palabra. Él honra tanto su palabra. Él dice que Él no puede ser infiel con lo que ha prometido. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios honra su palabra. Por eso que lo que Dios dice y lo que Dios hace está en concordancia. Está en concordancia. Dios nunca va a decirte una cosa y hacer otra. O Dios nunca va a hacer lo que Él no dijo. Él respeta, honra y vindica su palabra. Entonces es importante que tú conozcas la Escritura, intercesor. Es importante que tú conozcas la Escritura. Cuando tú conozcas, cuando tú sepas, cuando tú sabes lo que la Escritura dice y se lo dices a Dios, Él va a operar en consecuencia. Hello. Amén. Ay, intercesor. Los intercesores, como dijimos antes, característica número 3, los intercesores son movidos por amor hacia otras personas. Acuérdense de Moisés. Dios le dijo, mira, yo voy a destruir esta tierra y voy a hacer de ti una nueva generación. Voy a hacer de ti una nueva nación. Esta promesa viene desde el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré y te multiplicaré. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amén. La misma promesa hecha a Abraham, ahora la encontramos Dios diciéndosela o reiterándosela a Moisés. Voy a raer de la tierra, de la faz de la tierra, a toda esta gente aquí. Gente terca, desobediente y siempre me provoca ira. Voy a raerlos de la faz de la tierra y voy a hacer de ti una nueva nación. Si Moisés no tuviese amor hacia las personas, habría dicho, pues, Señor, haz lo que te plazca hacer. Hágase tu voluntad. Moisés dijo, no, Señor, por favor, no hagas eso. No hagas eso. Si tú quieres hacerlo con este pueblo, pues hazlo conmigo también. Si tú lo matas, mátame a mí también. Ah, hermano, esto es amor. Esto es amor, hermano. Esto es amor. Orar por otro diciendo, Señor, perdona el pecado de esta persona. Tú sabes que ha pecado realmente. Tú estás intercediendo a Dios, sabes que esta persona ha pecado. Pero tú estás diciendo, Señor, perdona. Señor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tus bondades. Acuérdate que tú eres Dios grande, poderoso, eterno, santo. Ay, me cago, Señor. Ay, característica de los intercesores cuarta. Ellos son movidos por causas justas. Un intercesor, como dice la Escritura en 1 Corintios 13, dice que el amor no se goza con las injusticias. Un intercesor no se goza con la injusticia, amado. Un intercesor clama por aquellos que son agraviados, por aquellos que sufren injusticia, aquellos que sufren agravio, aquellos que pasan por necesidad, aquellas personas que ven que realmente necesitamos ser amparadas, pero están siendo maltratadas, injusticiadas, no sé si se usa eso, pero es que sabemos y vemos el mal que el diablo hace en la faz de la tierra. Entonces un intercesor viene a Dios para decirle, Señor, el diablo está destrozando esta humanidad, el diablo está destrozando esta familia. Amado, por eso que oramos. ¿Por qué hacemos la cadena de oración por la familia? Si no amásemos a nuestros seres queridos, nos contentaríamos en ser salvos y diríamos, pues, allá mis familiares, si no quieren convertirse, pues ya se buscarán la vida. Yo no sé si ustedes han entendido cuál es el objetivo de las oraciones por la familia.
Es que queremos ver a nuestra familia también salva. Diga conmigo, salva. Salva. ¿Cuántos quieren ver su familia salva también? Amén. ¿Cuántos quieren ver sus seres queridos salvos? Amén. Entonces, esta es la oración de la intercesión. Este es el objetivo por el que nosotros oramos por la familia. Entonces yo veo el mal que el diablo hace, veo todo lo que... 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y este mismo poder que tenía el Señor para deshacer las obras del diablo, nos lo dejó a nosotros. El Señor ya no está aquí, está en el cielo. ¿Quién va a deshacer las obras del diablo en tu familia? ¿Quién las va a deshacer? ¿Quién va a deshacer las obras del diablo en tu familia? ¡Soy yo! ¿Eres tú? ¿O no? Amén. No, tú estás esperando que Dios lo haga sin ti. ¿Están aquí? Pongan atención, hermano, no se distraigan. Estamos terminando casi. Escucha, Dios no opera sin la intervención de un ser humano. Hello. Amén. Dios no hace nada en la tierra sin la intervención del ser humano. Por eso que Dios dice que en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice que busqué un hombre que se pusiese en la brecha e hiciese vallando para que yo no destruyera la tierra. Dios, hermano, no va a intervenir en tu familia ni en tu vida si tú no clamas, si tú no oras. Tú quieres ver a tu familia salva, liberada, transformada y sacada de la situación que te encuentras. Tú tienes que clamar. Tú tienes que orar. Ojo, déjame abrir un paréntesis aquí. Cuando se habla de clamor, no es gritar. Cuando vamos al diccionario encontramos la definición de la palabra clamor. Dice hablar en voz alta. Sí, eso es la definición. Pero la Biblia cuando habla de clamor es en el sentido de orar. Los antiguos, por tanto, en el Antiguo Testamento, la gente cuando Dios les decía que era para clamar, ellos pensaban que Dios, para escucharles, él tenía la nación de un Dios que está lejos. Entonces pensaban, suponían, que para que Dios les escuchara de lo lejos que él estaba, tenían que clamarle. Y entonces se introdujo la noción del clamor, que era la de orar en voz alta. Pero si ustedes ven en el Nuevo Testamento, ustedes no encuentran a Jesús enseñando que debemos clamar. De hecho, Pedro cambia la palabra clamar por orar. Entonces, lo que encontramos aquí, la enseñanza de clamar, es que tú tanto puedes orar en voz silenciosa, puedes orar silenciosamente, como orar de forma audible. Dios te va a escuchar. Hello, are you here? Amén. Okay. Entonces, es importante eso, es importante saber. Entonces, Dios quiere que tú clames. Los intercesores tienen comunión con Dios, la característica 5. Los intercesores confían en Dios y le miran como solución de todos sus problemas. ¿Hay alguien que intercede aquí por alguien? ¿Hay alguien que intercede? ¿Hay alguien que ora intercediendo por alguien? Okay. Entonces, tú cuando oras tienes que pensar, tener claro que si lo haces es porque confías que Dios te escucha. Si no tienes esa confianza, no vale la pena. No vale la pena orar, porque entonces Dios no te va a escuchar. Los intercesores son responsables y también son sensibles a la voz de Dios. Son sensibles a la preocupación, a la situación que vive la persona por la que estoy intercediendo y soy sensible a la voz de Dios. Escuche, cuando yo hablo de la sensibilidad, es para decirte que Dios a menudo puede llevarte a orar por personas y por situaciones que tú no esperabas que Dios te indicara para orar. ¿Aló? Okay. Magdalena, Dios puede hablarte para que ores por alguien que tú no sabes. Déjeme darles un ejemplo. Puede ser con alguien que conozco o que no conozco. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya esta sensación de acordarse de alguien que hace tiempo no veía o hace tiempo no ve? Y tal vez durante varios periodos a lo largo del día te viene la imagen de esta persona y tú dices,
Es que no sé qué me pasa, pero hoy la imagen de esta persona no me sale de la mente. Cuando esto ocurre, o cuando esto ocurra, Dios te está diciendo que tienes que orar por esta persona. Porque puede estar pasando por un peligro, puede estar pasando por una situación que requiere tu intervención. Amén. Mire, varios ejemplos podría darles con relación a esto, de ser sensible a la voz de Dios. Tú puedes, Dios traerte, el hermano oraba, nos contaba del testimonio que tuvo en esta noche. ¿Cuándo fue? Hace unos días atrás. Bueno. Cuando Dios te muestre esta cosa en la mente, en el sueño o en una visión, etc., lo que tú debes hacer cuando te despiertes es, primero, agradecer a Dios por haberte escogido, trayéndote esta visión, trayéndote lo que va a ocurrir. En segundo lugar, orar por estas personas que se estaban burlando de ti, que se estaban burlando de Dios. Porque ¿quién las engaña? Está ahí en 2 Corintios 4:4. Dice que el diablo es el que ciega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, Señor, que es la imagen del Dios visible. Entonces el diablo ciega a la gente. Cuando vemos la gente, mira, todos estos vecinos pasan, los miran, ¿qué pasa? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no se congregan? Porque el diablo ha cegado su entendimiento. Hello. El diablo los ha cegado a ellos. Ha llenado su corazón. ¿Ok? Necesitamos simplemente orar por estas personas para que Dios les ilumine por medio del Evangelio. ¿Cuánto dice aleluya? Ok. Los intercesores son campeones. Los intercesores son campeones. Son campeones. ¿Por qué? Porque ellos no luchan por sus causas, sino por la causa de los demás. Hermano. Hermano, eso es poderoso lo que te estoy trayendo aquí. Ser intercesor es ser un campeón. Tú estás intercediendo por la causa de otra persona. Ojalá en el mundo, hermano, tuviéramos líderes que se interesaran tanto por la situación de los demás. Nunca llegaría a los necesitados. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que necesitamos ser sensibles, amados, a la voz de Dios y al sufrimiento de las personas. Gloria sea dada al Señor. Gloria sea dada al Señor. Y voy a tocar este punto con el que voy a terminar. Los intercesores son persistentes y perseverantes. ¿Me ha entendido? Son persistentes y perseverantes. Escucha lo que te voy a decir, muy importante, y te voy a chocar con esto. La Biblia nos enseña, en palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, dice que nosotros no debemos ser repetitivos como hacen los gentiles, los paganos. La novedad que te traigo hoy es justamente contraria a esta. Los intercesores son persistentes, son repetitivos. ¿Por qué? Porque mientras yo no vea solucionada la situación de la persona por la que estoy orando, yo no voy a desistir. ¿Me está entendiendo aquí? Es decir, un intercesor no se contenta, no es que no sepa que Dios escuchó, no es que no tenga fe en la oración, sino que él quiere ver que la situación de aquella persona está solucionada. Y mientras no lo vea, él va a seguir clamando: Señor, yo quiero ver a esta persona salva, yo quiero ver a esta persona liberada, yo quiero ver a esta persona salida, sacada de la situación que se encuentra. Señor, yo voy a seguir clamando, yo les he dado el ejemplo de los anteriores intercesores en la Biblia. Vas a ver que fueron personas persistentes. Entonces, amado, tú tienes que ser persistente, perseverante.
Si tú conoces los atributos de Dios, conoces la naturaleza de Dios, si tú conoces quién es Dios, a quien tú sirves, si tú conoces la Escritura, no te olvides ser persistente. Persistente, di conmigo persistente. Intercesor, intercesora, tiene que ser persistente. 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 Cuando oramos por nuestras situaciones, sabemos que Dios ya las tiene solucionadas. Hermano, asuntos relacionados con mi vida, yo oro muy poco, porque yo sé que Dios ya tiene la solución para mi problema. Mi caso ya está solucionado. Pero cuando se trata de personas por las que estoy intercediendo, mire, yo vengo orando hace más de 30 años por mi familia para que se convierta. Por mis familiares para que se conviertan. No puedo callar. Hasta que esté aquí, hasta que Dios me mantenga en esta tierra, voy a seguir clamando por ellos. Eso es muy, muy importante. Porque yo tengo un ministerio. No solamente el ministerio de pastorear, tengo un ministerio de la intercesión. Orar por aquellos que Dios quiere salvar. Dios me ha levantado para levantar vallado y ponerme en la brecha. ¿Sabe qué es una brecha? ¿Qué es una brecha? Una brecha es una grieta, una fisura. ¿Okay? Entonces yo tengo que ponerme, alguien dijo buraco, sí. Entonces yo tengo que ponerme en esta grieta, en esta fisura, en esta brecha, por donde el enemigo puede entrar para ir a hacer daño a otra persona. Yo tengo que tapar eso. Tengo que cubrir eso. Enemigo, si tú quieres entrar, tendrás que pasar primero por mí. Esto es lo que, por eso yo le dije que esto significa un muro. Yo tapo este muro y digo, diablo, por aquí tú no vas a pasar. Porque allí delante está Dios y aquí detrás está la persona por la que yo estoy orando. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria sea a Dios. Mi querido hermano y hermana, en esta tarde has aprendido qué es ser un intercesor. Mucho podría hablarte sobre la intercesión, muchas cosas podría hablar. He dejado esto aquí. Algún día volveremos a este asunto para hablar de otras cosas, pero hoy, con lo que he hablado, lo que hemos hablado, ya te ha traído una luz para que entiendas que cuando tú clamas, no porque tú quieres, sino porque Dios te ha buscado. Dios te ha buscado y te ha encontrado. Y te ha comisionado. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios te ha enviado, te ha comisionado. Tú tienes un deber, tú tienes un mandato de parte de Dios, de clamar. De clamar. Roosevelt, tú tienes un mandato de clamar por los que quedaron en Cuba, para que se conviertan. Miguel, tú tienes un mandato de clamar por tu familia. Tú tienes una familia grande. No te canses de clamar por ellos. Vale, mi hijo. Aunque no veas nada, ya he orado, Señor, no veo nada. No. Primero conoce la Escritura. Conoce los atributos, la naturaleza de Dios, las promesas de Dios. Dios ama tanto a tu familia, a tus familiares, como te ama a ti. No se olvide eso. El amor de Dios, amados, es invariable. No pienses que Dios te ama más a ti que a los que están afuera. El amor de Dios es igual para todos. Igual. Diga conmigo, es igual. Entonces, dice que Dios amó al mundo, no solamente a ti. Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para morir por ti. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida. Entonces, Dios te ama a ti de la misma manera que ama a tu tío, tu padre, tu madre, tu hermano, tu fulano. Dios lo ama, quiere traerlos, simplemente que hay una barrera. Alguien los atrapó. Entonces tú tienes que ponerte en la brecha para sacar a esta persona y traerla a los pies del Señor. Algo que quiero usar aquí, no puedo dejar esto en blanco. No puedo dejar esto en blanco. Nosotros estamos aquí, amados, tenemos ángeles de Dios. Cuando nosotros soltamos la palabra, escuchen bien esto,
Cuando soltamos la palabra para la liberación, para la salvación, para la conversión de nuestros seres queridos. Escucha, quien se encarga de hacer el trabajo no eres tú. Tu trabajo es ponerte delante de Dios. Pero ¿quién va a hacer la misión de traer a las personas que están perdidas, que están enfermas, que están cautivas? Es nuestro Dios por medio de sus ángeles. Usted no me está entendiendo. Amén. Ángeles son los encargados de ir a sacar a tu familia. Hermana María, Dios está enviando un ángel para traer a tu marido. No le va a poner cadena en el cuello y en los pies para traerlo, pero los ángeles tienen una especialidad, que es la de tocar a la persona, haciéndole ver lo que él no veía o lo que ella no veía, haciendo que esta persona sienta el fuego de Dios dentro de sí, vea lo que él no veía o lo que ella no veía y diga, pues delante solo veo toda oscuridad y si sigo así me voy a perder. Y por eso que hay la palabra metanoia, que significa arrepentimiento. La persona ve que ya no hay solución, ya no hay camino que le lleve a la salvación y dice, no, voy a dar la media vuelta y voy hacia mi Dios que me puede salvar. Entonces, acuerden, hermanos, ya la próxima vez hablaremos del ministerio de los ángeles, pero hoy vamos a dejarlo aquí. Quiero dejarles claro esto. Cuando tú ores, ora de forma clara, de forma específica, y dile a Dios qué quieres. Dile a Dios qué quieres, qué quiero. Hay gente que dice así, Señor, pero tú sabes por qué estoy orando. No. Esa oración de bebé no es de oración de adulto. Señor, yo vengo a orar porque quiero ver a mi hijo salvo. Quiero ver a mi madre salva. Quiero ver a mi tío salvo. Quiero ver a mi fulano que está enfermo. Quiero verlo sanado. Quiero verlo restaurado. Quiero verlo bendecido. Quiero verlo sacado de las garras del diablo. Dile a Dios qué es lo que tú quieres. Y Dios te va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, querido. Aplaude al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿A cuántos les gustaría ser intercesores? Pastor, pero si yo ya oro. Pastor, Yes. yo quiero preguntar algo. No sé si Sí. alguien que no habita en la iglesia o que no es cristiano puede ser un intercesor. Intercesor, sí. No, si no está en la iglesia, ¿a quién va a interceder? No sé, Porque a la lo mejor- intercesión se hace, Sí. la intercesión es algo, nos definimos al intercesor como la persona que ora. Ese segundo texto que leímos, tiene que ponerse delante de Dios para liberar o para sacar de una situación determinada en que se encuentre a alguien, ¿ok? Entonces yo voy a Dios para pedirle, para rogarle en oración para que bendiga la vida de esta persona. Si tú no tienes a Dios, ¿cómo vas a llegar a su presencia para orar por ella? ¿Ves cuál es la diferencia, no? Sí, y la gente que, a lo mejor hay gente que tiene ese don, a lo mejor de acudir a una persona porque escuchó o llega a liberar de esa persona de su situación que está. ¿Qué será eso? Esto, sí, es lógica y pertinente. Estas personas son ayudadoras. Son aquellas que nos llamamos ayudadores divinos o conectadores del destino. Es decir, una persona, mira, el hermano, por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba buscando trabajo y encontró a alguien que le dijo, mira, yo voy a presentar fulano de tal. Ok, esta persona es un conectador del destino, okay, un ayudador. Por tanto, tú ves a alguien que ve a otro en necesidad.
¿ok? Y dice, no, yo tengo capacidad de ayudar. Entonces, este es un ayudador, enviado incluso por Dios, ¿ok? Enviado por Dios. Dios ha tocado el corazón de esta persona para que ayude a aquel que está en situación difícil. ¿Está bien, querido? Sí, sí. Ok.